titulares. 3 exasambleístas y el expresidente de Flopec fueron llamados a rendir versión por el presunto delito de peculado. El presidente Guillermo Lasso extenuó del toque de queda a miembros acreditados del proceso electoral. Candidatos están colocando vallas publicitarias en varios puntos de Santo Domingo, lo que ha generado malestar en la ciudadanía. 9 funcionarios, entre ellos directores de cárceles de Guayaquil, fueron detenidos tras encontrar artículos prohibidos en las oficinas del SNAI. Municipio de Durán se mantiene cerrado tras el asesinato de un funcionario. Gobierno chino continúa tomando acciones ante los impactos que dejaron inundaciones en algunas regiones. Y en los deportes, el piloto ecuatoriano Juan Manuel Correa volverá a competir profesionalmente. Esto es Noticias Oromar de las 9 de la noche con la conducción de Tania Lor. Muchas gracias por acompañarnos, amigos televidentes, y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Oromar. Iniciamos este espacio informativo contándoles que el Tribunal Contencioso Electoral notificó al Ministerio de Trabajo para que se proceda a la suspensión de derechos de participación al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay. Empezamos. La Fiscalía General del Estado llamó a rendir versión a exasambleístas, al candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y a Hernán Luque por la investigación previa del delito de peculado en el caso Flopec. Por el presunto delito de peculado del caso Flopec, por el que incluso se llevó a juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Fiscalía llamó a rendir versión a las exlegisladoras Ana Belén Cordero, Viviana Veloz, al actual candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y al expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas Hernán Luque. Recordemos que el caso se investiga por una denuncia puesta en 2021 por presuntas irregularidades en las contrataciones de buques para transporte de crudo y combustible, entre ellos con Amazonas Tanker. Las diligencias están previstas en distintos días. Inician este lunes 7 de agosto con Ana Belén Cordero y con José Yunes. El martes acudirá Viviana Veloz y el candidato Fernando Villavicencio, mientras que el miércoles debería acudir Hernán Luque, de quien por cierto se desconoce su paradero. Aunque los exfuncionarios mencionados anteriormente no han sido los únicos a los que han llamado. Al cuñado del primer mandatario Danilo Carrera y al exgerente de Flopec Johnny Estupiñán también. Sin embargo, ellos no han asistido a la diligencia. En el caso de Carrera, su defensa había pedido el diferimiento de la versión, mientras que Estupiñán alegó que no había sido notificado correctamente. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Por otro lado, el gobierno informó que ha cancelado más de 2.300 millones de dólares en deudas de administraciones anteriores, aunque el monto total supera 3.600 millones de dólares. Según el comunicado que emitió el Ministerio de Finanzas, las deudas canceladas a los municipios son de 690 millones pendientes desde el 2015, para lo que se está cumpliendo un cronograma de pago. En cambio, al IES, ISFA y el ISPOL se le cancelaron más de 400 millones, mientras que a universidades se les transfirió cerca de 60 millones de dólares y 309 millones a litigios internacionales. Mientras tanto, el Consejo Cantonal de Guayaquil fijó un presupuesto de 656 millones de dólares para lo que resta del 2023, es decir, 13% menos que el prorrogado y lo heredado de la administración municipal anterior. En una sesión ordinaria del Consejo Cantonal de Guayaquil, presidida por Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad, fue aprobado el presupuesto para los últimos 5 meses de este año. Hay 99 millones de dólares en contra con partidas emitidas, por ende, hemos tenido que recortar presupuestos de muchas direcciones.
buscando no afectar la ayuda social, buscando no afectar la ayuda en salud para los guayaquileños y, por supuesto, honrando los compromisos en obra pública. Recibimos la administración con un presupuesto de 755 millones de dólares, pero la realidad es que en este año 2023 van a ingresar únicamente 656 millones de dólares. Y esto es gracias a la gran gestión que esperamos realizar de aquí a diciembre en conjunto con todas las direcciones. Eso se traduce a que en función de lo presupuestado y de la realidad va a haber un hueco presupuestario de 99 millones. En porcentajes quiere decir que va a haber una disminución del 13%. La distribución de dicho monto será destinada de la siguiente forma: un 12% a gastos operativos, un 14% a recolección de basura, un 16% para gastos laborales y el mayor porcentaje para el sector social. En el caso de distribución de la inversión, el mayor porcentaje se destinó al Distrito 2, con 46,49%, el cual incluye sectores del noroeste de Guayaquil, como Flor de Bastión, Valle de la Flor, Bastión Popular y demás puntos donde la carencia de servicios básicos es mayor. Al Distrito 1, que compete al sur de la ciudad, se le asignó el 29,37% y al tercer distrito, que incluye la parte del norte de la ciudad y vía la costa, el 24,14%. El alcalde aclaró también que no se aumentará el gasto salarial, sino que disminuirá. Antes de darle la palabra a Francisco, se aumentan puestos pero se bajan sueldos, por si acaso. La masa en gasto público de la administración era mayor, la anterior. Por aumentando el gasto salarial, más bien se lo está bajando. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y el Consejo de la Judicatura aprobó la conformación de veedurías técnicas para procedimientos administrativos y disciplinarios de cesación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para los procedimientos administrativos que podrían terminar en la cesación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura decidió que se conformarán veedurías técnicas, pero se estipularon ciertos requisitos para quienes quieran ser parte de esta veeduría. Para empezar, deben ser profesionales del derecho con probidad, ética y notable trayectoria profesional. Deberán contar con un título de tercer nivel que esté ejerciendo, entre otros requisitos. Pero para seleccionarlos se pedirá un listado de profesionales a los gremios, academia, organizaciones no gubernamentales con fines jurídicos, sociales y académicos de promoción y protección de derechos. Luego, con esta lista se pondrá a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura, que son los que finalmente deciden. Además, las funciones de los veedores será presentar un informe en un plazo de 5 días al órgano de control con todos los hallazgos, recomendaciones y conclusiones respecto al procedimiento administrativo objeto de la veeduría. También deberán exponer su informe de veeduría de forma pública e informar a las autoridades en caso de encontrar elementos de responsabilidad penal, civil o administrativa durante la sustanciación del procedimiento administrativo. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ante la reforma tributaria, cientos de santodomingueños desconocen la última modificación en negocios populares que resultarían beneficiados. El proyecto de ley para el fortalecimiento de la economía familiar indica que la deducción dependerá del número de cargas familiares que tengan los contribuyentes. Es decir, una persona que tenga 5 cargas podrá deducir más gastos y obtener la mayor rebaja con el pago del impuesto a la renta de $2.753 al año. Mayor deducibilidad. Entonces, anteriormente solamente existían 2 rebajas que fluctuaban del 10 al 20% de acuerdo al nivel de ingresos que percibía el ciudadano, que era máximo de sacar el factor de 7 canastas básicas, el 10% del 20% que correspondía a $503 o $1.007. Ahora, con esta reforma, observamos que existe un gasto deducible hasta 15.294, que equivalen a 20 canastas básicas. En esta reforma tributaria se incorporan gastos adicionales a los establecidos. Un ejemplo son los gastos que se derivan de las mascotas, los cuales se incorporan a estos rubros. Como alimentación, vestuario, vivienda, salud, educación,
También los gastos que se derivan de las mascotas que tenemos en nuestro hogar, que pueden ser gastos de alimentación de mascotas, gastos de veterinarios y accesorios, que se incorporan al nivel de todo a los rubros de gastos que puedo deducir. Sin embargo, ante estos probables beneficios, santodomingueños aseguraron desconocer del tema y manifestaron que sería necesario que quienes forman parte del SRI realicen campañas de información en donde los datos sean claros y así los direccionen. No estoy todavía muy al tanto, pero faltaría más información, porque me coge de nuevo a mí la última reforma tributaria, no tengo conocimiento. Por ejemplo, uno escucha que ciertos dineros con facturación y todo eso son devueltos hacia ciertas personas, pero uno está falto de información. Quienes tengan negocios populares también obtendrán beneficios gracias a esta reforma, pues aquel que tenga ingresos menores a $2.500 anuales ya no pagaría impuestos a la renta. Preste atención porque el primer mandatario, Guillermo Lasso, modificó el decreto de estado de excepción, indicando que ahora 13 grupos están exentos de cumplir con el horario de toque de queda que rige actualmente en Manabí, Los Ríos y Durán. Se dio a conocer que las personas que participen en el proceso electoral del próximo 20 de agosto sí podrán movilizarse durante dicho horario. El presidente añadió a las unidades prestadoras del servicio de transporte, a los funcionarios electorales, miembros de las juntas receptoras del voto, representantes de las organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales y demás actores del proceso electoral debidamente acreditados. La colocación excesiva de aspirantes políticos en las vallas publicitarias en Santo Domingo ha colapsado la visibilidad vial y ha generado malestar en la ciudadanía. A pesar de que los redondeles viales cumplen la función de contribuir al tránsito ordenado y regulado hacia varias vías, actores políticos usarían estos puntos como estrategia para la colocación de vallas publicitarias, lo cual ha generado malestar en los santodomingueños, quienes aseguraron que esta situación no ha sido controlada por parte de las autoridades. Por su parte, Fabián Sotomayor, exdirector del Consejo Nacional Electoral de Santo Domingo, manifestó que esta situación debería ser controlada por parte del gobierno autónomo descentralizado del cantón. Todo ello conlleva a que el Tribunal Contencioso Electoral puede sancionar a un candidato en caso de comprobarse y de denunciarse, obviamente, con multas de hasta de $5,000 a $9,000. Pero todo eso es si es que se denuncia por parte de las autoridades o del control político, es decir, por parte de los candidatos. La mejor forma de castigar a estas personas es con el voto, dándole el voto a la persona que cumple con la ley. Las vallas publicitarias que han sido colocadas en varios redondeles y puntos de la ciudad dificultan la visibilidad, tanto como para los conductores y para los peatones, por lo cual ciudadanos esperan que no se generen accidentes, argumentando que sería debido a la irresponsabilidad de los diferentes actores políticos. Los políticos hagan y deshagan aquí de Santo Domingo, los adornan y así. Que traten de colocarlos en otro sitio, ¿no?, donde sea adecuado y no haya ese tipo de problema, de repente un accidente, entonces sí se podría evitar eso. Ante esta situación, Sotomayor indicó que es importante recalcar que no se deben tomar atribuciones constitucionales los diferentes candidatos, quienes debido a esta campaña anticipada en caso de ser partidarios o apegados a las autoridades actuales, abusan y no siguen la ley. La Policía Nacional realizó 2 operativos de control en centros carcelarios de Guayaquil. En la requisa se encontró armamento y objetos prohibidos como droga y explosivos. Se trata de la cuarta intervención de la Penitenciaría del Litoral durante los últimos 15 días. Esta vez, más de 2.000 uniformados entre policías y militares ingresaron a los centros de detención provisional 2 y 5 del complejo carcelario, que alberga a varones y mujeres respectivamente. La intervención se realizó durante la madrugada de este viernes 4 de agosto, dejando como resultado la incautación de 30 armas cortas, 2 fusiles, 845 municiones, 169 celulares,
celulares, así como 19 módems de internet. Si tú no cortas las rutas de abastecimiento, tú les quitas ahí las armas, meten más armas, les quitas las balas, meten más balas. Lo que tiene que cortar son las rutas de abastecimiento. Eso te lo va a decir cualquier estratega militar o policial. Sabes que si tú no le cortas la ruta de abastecimiento, es decir, tú le robas la plata a alguien, pero si tiene acceso a la cuenta va a sacar más plata. Si tú le bloqueas la cuenta ya no tiene acceso al dinero. En esta ocasión lo sorprendente de todo fue que las autoridades encontraron parte del armamento y objetos prohibidos al interior de las oficinas del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Así lo confirmó la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado. Para el penalista Julio César Cueva, el problema persistirá mientras no haya una cárcel de máxima seguridad que impida que los reos vulneren y adapten los espacios a su conveniencia. Tanto así que fíjate que hasta las pintan las paredes con alguna artesanía para que no parezca, pero al otro lado hay armas y todo. Entonces, si realmente queremos cambiar un poco el sistema, necesitas hacer una cárcel de super máxima seguridad. Eso estás hablando de unos 600 millones, eso es lo que más o menos cuesta una cárcel de estas. Tan solo un día atrás, las autoridades requisaron los pabellones 5, 11 y 12 de la penitenciaría del Litoral, donde además de armas y municiones también dieron cuenta de animales de granja, como cerdos, gallinas, patos, así como un criadero de tilapias, que a criterio de los expertos a breves rasgos no cuenta con las normas técnicas para esta actividad. Se ve claramente en ese video que han sacado, ¿cierto? Se ve que es un agua un poco turbia. Se ve además que la instalación no es una instalación hecha para una piscina o para un área de cultivo propiamente dicho. Pero más allá de si cumplen o no con las normas técnicas, el penalista Cueva considera que este tipo de actividades sí deberían ser consideradas como parte de la rehabilitación social de los reos. Por eso sugiere regularizarlas. Yo diría que sí, más allá de cómo entraron las cosas, yo diría que eso habría que regularizarlo. En el mejor de los casos que no sabían qué pasaba, bueno, regularícenlo. Incentiva a la gente para que aprenda cómo es eso, porque probablemente cuando salgan van a tener un emprendimiento y hasta donde yo sé la tilapia da plata. Desde el pasado 24 de julio, todas las cárceles del país se encuentran bajo estado de excepción, en un intento más por pacificar los centros de rehabilitación social. Y continuando con este tema y luego de los operativos realizados en los centros de privación de libertad de Guayaquil, la Fiscalía informó la detención de los directivos del Centro de Detención Provisional y de la Penitenciaría del Litoral, junto a 5 funcionarios administrativos y 2 guías penitenciarios. Esto tras encontrar droga, armas y demás objetos prohibidos en las oficinas del SNAI, por lo que ahora enfrentarán cargos por tráfico de armas e ingreso de artículos prohibidos. Por su parte, la entidad involucrada informó que prestará colaboración en las investigaciones que se inicien por esta causa. Mientras tanto, el temor reina en los exteriores del municipio de Durán. Luego del asesinato de un funcionario, las dependencias amanecieron sin brindar atención al público. Nadie sabe nada, nadie dice nada. En las oficinas de atención al usuario del municipio de Durán todo está cerrado. Los ciudadanos que llegan en búsqueda de algún trámite se tienen que regresar con la nariz larga, porque no se puede hacer nada. Sí, uno viene a realizar un trámite, pero o sea, uno trabaja y usted sabe que a veces uno no tiene tiempo y hoy día yo tuve tiempo, vine a ver, pero me topo con la novedad de que no hay atención, entonces es un poquito incómodo porque uno no tiene el tiempo que necesita. No nos han dicho nada, solamente que no se trabaja nada más, que ese comunicado no, pero ahí no es que nos han dicho algo. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes en teletrabajo? No es que teletrabajo, ya el lunes trabajamos normalmente. Con temor se murmura y se comenta lo ocurrido con el funcionario víctima de sicarios. La violencia ha dejado su huella y el temor es lo que predomina entre los empleados municipales. Todos estamos mal, todos estamos en expectativa de todo, de que vengan y nos den balas aquí o qué sé yo, pero la atención es horrible. Aunque teníamos como 3 meses en recién haberlo conocido, porque recién entró, pues no. Pero sí estaba haciendo su trabajo. Él salió ayer, ya saliendo de su función, y ya se iba para su casa. Sí, él siempre se llamaba a su carro y su guardaespaldas siempre iba atrás y ahí pasó lo que pasó. Así la situación irregular, anormal, en el Cabildo de Durán.
Dicen que el próximo lunes todo se retomará y la atención al usuario será restablecida. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y es que pese a que Durán está militarizado en sectores críticos, los hechos violentos continúan. Frente a esto, el alcalde de la ciudad pidió medidas urgentes. A pesar que las Fuerzas Armadas movilizaron el pasado mes de julio a 300 militares para reforzar la seguridad en sectores críticos del Cantón Durán, las extorsiones, muertes, secuestros y bombas son el pan de cada día para los ciudadanos de Durán. El alcalde, Luis Chonillo, pide medidas urgentes a las autoridades del gobierno nacional, al igual que los ciudadanos que tienen sus negocios, pero que han tomado medidas para salir adelante a pesar de la ola de delincuencia. Este es el caso de Roberto Baidal, dueño de una discoteca, que mencionó que la pandemia los está afectando y que han tenido que tomar medidas drásticas en sus negocios. La pandemia obviamente se cerró, se tuvo que eliminar siquiera el 70% de personal que se trabajaba. Yo trabajaba con 3 personas más el DJ, solamente me quedé con una sola persona. Baidal señala que, a pesar de los estados de excepción, no se ven resultados y han tenido que buscar soluciones, pero por parte de las autoridades no han recibido respuestas efectivas. Han habido marchas a nivel de la ciudad de Guayaquil, yendo hasta la gobernación, hablando mismo con el gobernador actual, pero simplemente dicen que ya eso se le escapa de la mano. Por su parte, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, lamentó el sicariato realizado la noche de ayer, 3 de agosto, al director de Planeamiento y Territorio, Miguel Santos Burgos, y a 2 ciudadanos como daño colateral. El funcionario salía de la alcaldía en un taxi, cuando fue interceptado. En el hecho, fallecieron el conductor del carro, así como un motociclista, quien presumía que custodiaba a Santos. Por su parte, René Paredes acota que el horario impuesto es difícil para salir adelante y así generar ingresos, por lo que sugiere lo siguiente. Lo que inclusive no ha existido en nuestro medio, pues nosotros vemos solo policías a la hora de cerrar y nos obligan a cerrar, pero no vemos, por ejemplo, que haya un paso permanente para que la gente inclusive adquiera un poco de confianza. Agrega que el temor de la gente y de las vacunas a los colegas hacen que muchos locales de entretenimiento cierren temprano sin ganancias y a su vez a que la gente visite estos lugares de entretenimiento. Finalmente, los comerciantes y los ciudadanos esperan que con las medidas adoptadas se puedan solucionar y buscar una salida a la ola delictiva que pasa en el Cantón Durán, de tal manera que el sector del entretenimiento salga adelante y se puedan generar ingresos día a poco. Y antes de irnos a un breve corte, quiero recomendarles visitar nuestro sitio web www.oromartv.com y sintonizar en vivo las emisiones de Noticias Oromar desde cualquier parte del país y el mundo. Enseguida volvemos con más información. Regresamos para contarles que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el fenómeno del niño ocasionaría un incremento en varias enfermedades, tales como el dengue y el Zika. Además, en América Latina, la situación de la malnutrición podría agravarse. María Emilia Vera nos amplía los detalles. A un mes de que la Organización Meteorológica Mundial declarara el inicio del fenómeno de calentamiento del Niño, la Agencia Sanitaria de la ONU indicó que Centroamérica y el norte de Suramérica se encuentran entre las regiones en alto riesgo de sufrir problemas de salud ligados a dicho fenómeno climático. Además de ello, advirtió que en al menos 11 países esto también provocaría un aumento de los casos de malnutrición debido al posible descenso de las cosechas. Asimismo, se teme que las mayores sequías afectarán la plantación de maíz y legumbres. También se espera la presencia de enfermedades zoonóticas como el Zika, el dengue o enfermedades transmitidas por el agua, a las cuales se le suman los problemas de salud mental y la interrupción de los servicios de salud por los daños que pueden sufrir debido a las lluvias, inundaciones y deslizamientos. Entre los países que conforman esta lista se encuentran Perú, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Por su parte, en Ecuador, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, declararon el estado de alerta amarilla por la posibilidad de ocurrencia del fenómeno El Niño en los territorios ubicados a una altitud igual y menor a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esto comprende 17 provincias, 143 cantones y 489 parroquias. No es la primera vez que el Ecuador se enfrentaría al Niño. En 1982 y en 1997, este fenómeno fue catalogado como devastador, puesto que causó daños por más de 650 millones de dólares para el sector productivo. Y en otro tema, muchos ecuatorianos que salen del país en busca de un mejor futuro en Estados Unidos llevan años sin ver a sus familiares debido a su situación irregular. En ocasiones se ha mencionado un alivio migratorio conocido como TPS. ¿Pero qué es y qué beneficios aportaría para los migrantes? En la siguiente nota se lo explicamos. El conflicto de los migrantes irregulares no queda en lo peligroso que puede ser llegar a Estados Unidos. Quienes lo logran permanecen en situación de indocumentados y corren el riesgo de ser deportados, mientras que quienes permanecen en suelo estadounidense atraviesan otros dramas sociales como no poder visitar a sus familiares. En este sentido, en ocasiones se ha mencionado la posibilidad de que los migrantes ecuatorianos puedan acceder al programa de alivio migratorio de Estados Unidos, conocido como Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés. ¿Pero qué países pueden solicitarlo y por qué Ecuador calificaría? William Murillo de 1-800 Migrante lo explica. Países que han estado en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, los que pueden aplicar para el TPS son los países que han tenido conflictos bélicos y en temas políticos, por ejemplo, Venezuela. Ellos no han tenido conflicto bélico ni han tenido terremotos, por ejemplo, pero han tenido unas situaciones políticas extremas y han podido calificar por eso. Entonces, esa es una de las circunstancias que Ecuador también podría calificar. En caso de que un presidente ecuatoriano solicitara el TPS, lo que sería una decisión enteramente política que tomaría varios meses en definirse, los principales beneficiados serían los migrantes y sus familiares. Los ecuatorianos indocumentados que están acá en Estados Unidos podrían tener su permiso de trabajo, podrían regresar a Ecuador con un permiso especial de viaje y regresar a Estados Unidos. Les dan el seguro social, les dan acceso al sistema y naturalmente no los pueden deportar. Acá hay ecuatorianos que no han podido regresar a su familia en 10, en 15, en 20, en 30 años. El TPS podría al fin tener una solución para esta problemática social. A decir de Murillo, el TPS también podría frenar en cierta medida la ola migratoria, ya que hay familias que para poder reunirse deciden salir de Ecuador por pasos irregulares. Eventualmente va a detener el flujo de migración familiar, porque hay muchísimas personas que están viajando para ver a sus familiares, para ver a su padre, para ver a su madre, para ver a sus hermanos, padres que se olvidaron de sus hijos y las madres se ven obligadas también a emigrar. Entonces todo esto va a detener en parte la migración irregular. En enero, una coalición conformada por varias organizaciones suscribió una carta al presidente Lasso para solicitar que se formalice ante Estados Unidos el pedido para que se incluya a los ecuatorianos en el programa de alivio migratorio. Pero al parecer el tema habría quedado en segundo plano, pues el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Tania Loor, Noticias Oromar. Y en otro ámbito informativo, la Corporación Nacional de Electricidad informó que en lo que va del año el consumo global a nivel residencial en Guayaquil se incrementó en más del 8% respecto del mismo periodo de 2022. Según CNEL, en Guayaquil el consumo residencial en la ciudad se disparó 8% entre enero y mayo del 2023. Y tras la ola de calor, el aire acondicionado se ha convertido en un costoso recurso para los sectores residenciales en el puerto principal. Y debido a las altas temperaturas, estos equipos demandan más potencia energética, lo cual evidentemente esto implica un incremento en la facturación. El consumo se lo factura en función de los cargos tarifarios, que lo establece la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, no la distribuidora. Todas las distribuidoras aplican el pliego tarifario
que es, digamos, en base a un estudio de costos, es emitido por el ente regulador. La tarifa residencial es escalonada por bloques de consumo. Mientras usted más consume, el costo incrementa. Aguirre resalta que las quejas recurrentes son por inconformidad de consumo, pero que representan menos del 0,5%. Y en cuanto a todas las unidades de negocios de CENEL, existe un incremento del 7,5%. Nosotros más o menos tenemos unos 600 a 650 mil clientes residenciales. Mensualmente, de acuerdo a la estadística que tenemos, ni el 1% se acerca a hacer reclamos por inconformidad de consumo. O sea, está dentro de lo normal. O sea, más o menos unos 3.200 a 4.000 reclamos mensuales por inconformidad de consumo recibimos aquí en la unidad de negocio Guayaquil. Que eso, como le decía, representa menos del 0,5% del total de clientes residenciales. En lo que se refiere a las unidades de negocio de CENEL, sí había un incremento similar, más o menos del 7,5% a nivel de todas las unidades de negocio. Estamos hablando de Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Milagros, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos. Comparando con el primer trimestre de 2023, ha habido un incremento de la facturación de más del 7,42%. Y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, realizó un recorrido por las principales vías que se encuentran bajo el régimen de concesión y cuyas empresas deben mantener el buen estado y los servicios para los usuarios de las mismas. Además, Aguiñaga explicó que en un punto denominado La Pera de la parroquia La Aurora, perteneciente al cantón Daule, se están realizando trabajos que pronto permitirán la mejora del flujo vehicular en horas pico. De igual manera, señaló que al momento se vela por el cumplimiento de los contratos que establecen servicios complementarios en la red vial provincial. Un lugar que le dicen La Pera, altamente traficado, de un flujo vehicular enorme, pero adicionalmente a esto, que tenemos un crecimiento muchas veces desordenado, ¿no? Nos comentaban de vías que han quedado más abajo de lo que han rellenado. Esto nos genera costos adicionales a nosotros en ámbitos de mantenimiento, pero lo más importante que estamos aquí es terminando esta zona de manera que pueda mejorar el tráfico vehicular, para que podamos ir un poco más rápido, no tengamos trancones, como se suele decir. Y la Contraloría General del Estado detectó millonarias glosas relacionadas a los centros de revisión vehicular en Cuenca. Esto debido a incumplimientos en el contrato de inversión privada. $4.603.000 en 6 glosas, confirmó la Contraloría General del Estado por incumplimientos en el contrato de los Centros de Revisión y Control Vehicular en Cuenca, suscrito por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte EMOV. Según la entidad de control, los funcionarios municipales encargados de supervisar la ejecución del contrato no sancionaron la inacción del inversionista, por lo que recaen en 6 de ellos las responsabilidades civiles. En este contexto de incumplimiento, la Contraloría detalló que una primera glosa de $973.500 se generó porque el contratista no implementó la línea de inspección solo para emisiones de gases en los centros de revisión técnica vehicular, ocasionando que los automotores que solo requerían esa prueba o la revisión de defectos visuales hayan tenido que ingresar a las líneas de revisión completas. Mientras que la segunda glosa, también de $973.500, resultó de la no sanción a las deficiencias. En tanto que el inversor registra una glosa de $362.000 por no entregar equipos de fiscalización, control y comunicación que establecía el contrato. Además, de acuerdo al examen especial de la Contraloría, el contratista no realizó las reinversiones para mejorar los centros de revisión vehicular, razón por la que se generaron varias multas que la gerente general a cargo en febrero de 2020 dejó sin efecto. Por esto, la exfuncionaria y el contratista deberán responder con $1.4 millones.
Asimismo, los gerentes entre mayo de 2019 y abril de 2021 son responsables de una glosa de $346,000 por no levantar la suspensión de plazos del contrato para la tercera reinversión de la empresa inversora, una medida que fue impuesta sin justificación por el gerente a cargo entre enero y mayo de 2019. Adicionalmente, la Contraloría responsabiliza a los fiscalizadores del contrato por haber causado un perjuicio de $512,000 a la entidad pública. Tania Loor, Noticias Oromar. El primer mandatario realizó diversas actividades en el Centro Municipal María Rosa Parra Arriaga para que se convierta en el Hospital Básico de San Borondón. El jefe de Estado también asistió al conversatorio con beneficiarias del programa Infancia con Futuro en Tarifa. Hoy se realizó la entrega vía comodato del Hospital Municipal María Rosa Parra Arriaga para que se convierta en el Hospital Básico de San Borondón. El establecimiento estará repotenciado y operativo a partir del 31 de octubre en beneficio de 113,000 afiliados. Este evento contó con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, y demás autoridades. Como consecuencia de ese acuerdo entre el IES y la Alcaldía de San Borondón, alrededor de 113,000 beneficiarios del IES y del Seguro Social Campesino tendrán un establecimiento de salud moderno y más cerca de sus hogares y de los sectores aledaños. Esto les permitirá recibir atención médica oportuna, con menor tiempo de espera y menos gastos por las derivaciones a establecimientos de otros lugares. Durante mi gobierno hemos destinado 9.500 millones de dólares al área de salud. Lo más importante en esta mañana aquí, con este comodato, convenio que vamos a firmar esta mañana aquí, es el mensaje de unión que se está dando de que se tienen que trabajar de las manos gobierno central con alcaldías. Esto no es de banderas políticas, esto no es de ideologías, esto es de servicio a los ciudadanos. Por su parte, el primer mandatario también asistió al conversatorio con beneficiarias del programa Infancia con Futuro, que se desarrolló en el Centro de Salud Tipo A de la parroquia Tarifa, provincia del Guayas. Aquí estamos en una obra más de nuestro gobierno. La repotenciación de 588 hasta el momento de centros de salud como este, que atiende especialmente a las madres embarazadas y monitorea el programa de cuidado de los primeros 1000 días de los niños ecuatorianos, de los niños sanborondeños. Con esto hacemos una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos para revisar más información, así que no cambie de canal. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que a 34 años de cárcel fueron sentenciados 2 ex policías por el delito de robo con muerte ejecutado el 25 de agosto de 2022 en un barrio céntrico de Cuenca. Los hoy sentenciados estaban en labores de patrullaje. El crimen de Luis Vinicio Bautista no quedó impune. La justicia ecuatoriana ya dictó sentencia. 34 años de prisión a 2 ex policías por ser los autores del robo con muerte suscitado el 25 de agosto de 2022 en el barrio San Blas, centro de Cuenca. Además, los jueces ordenaron a los ex policías Mario David N. y Cristian Paula cancelar la cantidad de $78.500 como reparación integral a los familiares de las víctimas. Desde el día de los hechos ha pasado un año. El delito se registró en la madrugada, en horario de trabajo. Los sentenciados cumplían patrullaje de rutina.
Llegaron al inmueble ubicado en las calles Manuel Vega y Presidente Córdoba del señor Luis Bautista Hoyo Oxiso. Se bajaron del vehículo supuestamente a atender un llamado del ECO 911 y minutos después ingresaron y salieron de la vivienda en 4 ocasiones, en donde sacaron varios objetos que fueron guardados en la cajuela del patrullero. Un oficial de la policía llegó al lugar en otro patrullero para verificar qué es lo que estaba sucediendo. Mario David N. le informó que la puerta del garaje de este domicilio no se podía cerrar y que no existía ninguna novedad. El oficial observó que la puerta, efectivamente, el ingreso de la segunda planta se encontraba abierta, pidió al policía que proceda a cerrar esa puerta y se retiren del inmueble. Posteriormente, los 2 policías que fueron sentenciados el día de hoy regresaron al lugar a eso de las 5:47 y ingresaron al inmueble. Sacaron unos objetos que los llevaron el patrullero que estaba estacionado unas cuadras del lugar. Regresaron nuevamente, pero en esta ocasión se encontraron ya con el Hoyo Oxiso Luis Bautista, propietario de la vivienda, quien estaba en el segundo piso de la vivienda. Se enfrentaron con él y le propinaron varias, 50 y concretamente 53 puñaladas, huyendo del lugar. Entre las diligencias con fines investigativos, también constan allanamientos. En el domicilio de los acusados se incautaron bienes de propiedad de la víctima. 2 hombres y 2 mujeres fueron sentenciados a 13 años de privación de libertad por ser los responsables del delito de estafa con prácticas esotéricas a cambio de dinero. Luego de 2 años desde el inicio del caso, la Fiscalía demostró que dichos sujetos solicitaron más de $53,000 perjudicando a sus víctimas. 13 años de privación de libertad y el pago de $53,000 como reparación económica a las víctimas, dictó el Tribunal Penal de la SUAY por el delito de estafa con prácticas esotéricas a cambio de dinero. Que a finales de febrero del 2021, una pareja de esposos y su hijo caminaban por el centro del Cantón Gualaceo cuando fueron abordados por Jason Andrés D., quien les entregó una hoja volante con publicidad del Centro Botánico Espiritual Azteca. Conversó con ellos y les convenció que ingresaran a este centro. En el lugar, Wilson Alfredo C. le leyó la mano a uno de los asistentes, a quien le dijo que su familia iba a sufrir enfermedades y que en el patio de su casa había un árbol dentro del cual se encontraba oro, por lo cual debían traer una muestra de tierra para verificar. Al día siguiente, las víctimas llevaron efectivamente parte de la tierra y los hoy sentenciados les dijeron que efectivamente habían comprobado que que tenían oro y que ellos le iban a ayudar a sacarlo a la vivienda. Llegaron el 8 de marzo del 2021 Wilson Alfredo C., Jason Andrés D. y otro ciudadano al inmueble de las víctimas, realizaron varios rituales, cavaron la tierra y sacaron un pétalo que supuestamente era de oro. Además encontraron un testamento escrito en otro idioma que fue leído por Wilson Alfredo C., quien les dijo a las víctimas que en el documento se solicitaba que entreguen una cantidad de dinero para colocarlo en un altar sagrado y velarlo, de lo contrario iban a morir con lepra. Las víctimas obviamente se atemorizaron de esta circunstancia, accedieron a entregar el dinero a los hoy sentenciados para que realicen la velación y la búsqueda del supuesto oro. Es la cronología de los hechos, a raíz de la denuncia de las víctimas, quienes, convencidas de la información de los hoy sentenciados, cancelaron $53,800. Tras 2 años de investigaciones, Fiscalía levantó algunos datos que dieron cuenta del cometimiento del delito. Se trata de sujetos que registran antecedentes judiciales relacionados con estafa cometidos bajo el mismo modus operandi. También hay otros procesos en su contra en etapa de indagación. Y la Policía Antinarcóticos de la Zona 8 informó los resultados de la operación denominada Senador 4, que permitió la captura de un sospechoso en el distrito Portete de Guayaquil. Gran cantidad de clorhidrato de cocaína fue decomisada en esta acción.
Fue un operativo desplegado en la zona del distrito Portete el que permitió dar con el paradero de un sospechoso que conducía un carro en el que se encontraron 245 bloques de droga. Al ser hechas las pruebas de campo, resultó ser clorhidrato de cocaína. En el cual, después de la intervención policial, se logra hacer lo que es un registro y encontramos aproximadamente 247 kilos que posterior hechas las pruebas de campo dan el positivo para clorhidrato de cocaína. En lo que va del año 2023 se han decomisado 60 toneladas en un total de casos resueltos que asciende a 1.537 en lo que respecta a la zona 8 que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón. Corresponde a más de 2 millones de dosis que se evitó que posiblemente vayan lo que es a mercados internacionales. Asimismo, el valor acá en el Ecuador, estamos hablando de $495.000 y el valor en Europa que sobrepasa los 20 millones de dólares. 1.945 personas han sido detenidas en total de lo que va del año 2023, inmersas en procesos relacionados con el delito de tráfico de drogas. 276 armas han sido decomisadas por la Policía Antinarcóticos en diferentes acciones. A nivel nacional, en total, la droga incautada ya asciende a 126 toneladas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Momentos de tensión se vivieron esta mañana en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro, al sur de Guayaquil, cuando en medio de un evento estudiantil se dio una amenaza de bomba. La Policía Nacional verificó que se trataba de una falsa alarma. Se desarrollaba un evento de información para jóvenes estudiantes respecto a la problemática de la drogadicción, cuando se supo de una alerta de una posible bomba en el estacionamiento del centro cívico. La policía tuvo que actuar con mucha prudencia para evitar que el caos y el pánico ocasionen una desgracia entre las más de 1.000 personas que tuvieron que ser evacuadas del teatro. Sí, se coordinó principalmente con el personal especializado, técnicos antibombas del Grupo de Intervención y Rescate, que fueron quienes descartaron al 100% en base a su experticia de que este sea un artefacto explosivo, y criminalística en caso de que sea positivo esta situación para que pueda realizar todo el levantamiento técnico en este lugar. Una bengala de tipo luz fría fue lo que se encontró en el parqueadero, pero el personal especializado de la policía tomó todas las precauciones a fin de controlar la situación. Porque toda vez de que se encontraba sobre una mochila de nylon color azul ligeramente quemado un cilindro de color negro que sobresalía un cable de color negro. Con estos antecedentes se armaron todos los protocolos, principalmente de evacuación, que un evento que era en contra de las drogas por parte de aproximadamente 1.000 adolescentes. Se manejó de una forma muy sigilosa y tinosa para no poder causar conmoción. En temas de explosivos nosotros no podemos minimizar riesgos, toda vez de que el primer error puede ser el último. Las actividades en el centro cívico se retomaron con normalidad. La policía mantuvo personal presente en el lugar a fin de precautelar el orden y la seguridad. Cristian Arias, Noticias Oromar.